Hola, en este segundo video vamos a ver cuáles son los pasos importantes para la carga del instructivo Coneo Global. Los puntos importantes son 7: crear la presentación, crear los planes de estudio, completar las fichas de actividades curriculares, vincular a los docentes, completar todos los puntos y fichas restantes, cargar los anexos y completar la autoevaluación. En cuanto al primer punto, crear la presentación, esta puede ser creada desde cero o puede importarse una presentación anterior. En este último caso, la institución deberá actualizar la información previamente cargada. Aquí podemos ver, en esta captura de pantalla, cuáles son las opciones para crear o cargar una presentación. El segundo punto tiene que ver con crear o actualizar los planes de estudio. Deben crearse o actualizarse los planes de estudio de la carrera que se presenta acreditación. Los planes de estudio que deben presentarse son aquellos que se encuentran vigentes. Planes de estudio que cuenten con alumnos en condiciones de cursar o rendir asignaturas o que se encuentren próximos a implementarse y que cuenten con el acto resolutivo correspondiente. En las fichas de planes de estudio deben contemplarse las diferentes modificatorias que hayan tenido. La normativa correspondiente debe cargarse en los anexos. El punto 3 tiene que ver con completar o actualizar las fichas de actividades curriculares. Deben completarse o actualizarse las fichas de actividades curriculares. Estas pueden corresponder a más de un plan de estudios. En esta captura de pantalla podemos ver cómo una actividad curricular se vincula a un plan de estudios. Debe clasificarse la carga horaria correspondiente de acuerdo a lo establecido a la resolución de estándares correspondiente, en cuanto a contenidos y en cuanto a formación práctica. En cuanto a los contenidos, debe discriminarse a qué contenidos de la resolución ministerial corresponden los que se dictan en cada actividad curricular. Esto significa que una actividad curricular puede aportar a más de un área o bloque. En esta captura de pantalla podemos ver el ejemplo de una asignatura de una carrera de ingeniería que aporta carga horaria a un bloque de los establecidos en la resolución ministerial. Respecto a la formación práctica, la clasificación debe realizarse teniendo en cuenta las definiciones establecidas en la resolución ministerial correspondiente. En algunos casos, las actividades curriculares pueden aportar horas de formación práctica en más de un ámbito. La formación práctica es aquella que está definida por las resoluciones ministeriales. No deben confundirse formación práctica con las actividades prácticas en general. En esta captura de pantalla podemos ver un ejemplo de una materia, de una carrera de ingeniería que aporta carga horaria de formación práctica en más de un ámbito de formación práctica de acuerdo a lo establecido por la resolución ministerial. En el punto 2 de la ficha de actividad curricular debe vincularse el programa analítico de la actividad curricular. Las fichas de actividades curriculares y los programas analíticos son dos fuentes de información diferentes. Si bien la carga de las fichas de actividades curriculares debe basarse en los programas analíticos, las fichas de actividades curriculares solicitan información adicional y, por otro lado, los programas analíticos deben adecuarse a lo establecido en los estándares de la resolución ministerial correspondiente. El punto 4 tiene que ver con la vinculación de los docentes. Una vez creadas las fichas de actividades curriculares, se podrá comenzar con las vinculaciones docentes. Las vinculaciones que realice el administrador de contenidos deberán ser aprobadas por el docente. Cuando el administrador de contenidos cree la vinculación, quedará como pendiente y el docente deberá ingresar a Coneo Global para revisarla y aprobarla o rechazarla. En la próxima captura de pantalla vamos a poder ver cómo el docente puede aprobar o rechazar la vinculación de acuerdo a la información presentada por el administrador de contenidos. Las vinculaciones docentes deben partir de lo informado por el docente en su currículum y deben solicitarse teniendo en cuenta la situación del docente respecto a dos aspectos: las diferentes actividades académicas que realiza para la carrera y su situación temporal. La vinculación docente puede no coincidir estrictamente con la situación administrativa del docente respecto a la institución.
Las instituciones tienen modos muy diferentes de asignar funciones y dedicaciones a su cuerpo académico, y el objetivo de la vinculación docente como instrumento es posibilitar una presentación unificada y homogénea de esas situaciones. Aquí podemos ver cómo se presenta la información de la vinculación docente de acuerdo a las distintas actividades que realiza el docente y de acuerdo a su duración. Aquí tenemos algunos ejemplos de vinculaciones docentes. Por ejemplo, si un docente tiene un cargo de titular con dedicación de 40 horas para investigación y docencia en 2 asignaturas, se cargan 20 horas semanales para investigación y 20 horas semanales en docencia, ambas de forma anual, y se vincula a las 2 asignaturas. Y así podemos ver los ejemplos siguientes. El punto número 5 tiene que ver con completar todos los puntos y fichas. Y a su vez el punto número 6 tiene que ver con cargar los anexos. Una vez vinculados todos los docentes, se estará en condiciones de completar totalmente los puntos y fichas del instructivo y se podrá proceder a cargar los anexos de la unidad académica y de la carrera. Sin embargo, varios puntos pueden ser completados total o parcialmente antes de tener todas las fichas docentes vinculadas. Por lo tanto, mientras el administrador de contenidos va vinculando la información de los docentes, puede ir arbitrando los medios para ir completando otras partes del instructivo. Respecto a los convenios, para las actividades de formación práctica en laboratorios de otras instituciones, se debe indicar cuáles son las prácticas a realizar, cuál es el equipamiento e insumos a utilizar, cuál es su duración, cuáles son las condiciones de renovación y cómo se prevé el tema de la distancia en cuanto a los medios de acceso y frecuencia. Respecto a los anexos, el anexo número 1 tiene que ver con el estatuto de la universidad. En el anexo número 2 debe cargarse toda aquella normativa institucional de la institución o de la unidad académica que posibilite el desarrollo, que marque y posibilite el desarrollo de determinadas actividades académicas, como por ejemplo funcionamiento de comisiones, funciones y responsabilidades de la instancia de gobierno, normativa de investigación, etc. El anexo 3 incluye la copia de los convenios específicos vigentes vinculados con la carrera. El anexo número 4, los requisitos de admisión. El anexo número 5, los programas que rigen el otorgamiento de becas. Y el anexo número 6, la documentación respaldatoria que asegura la disponibilidad de los inmuebles con que cuenta la unidad académica en caso de que no sean propiedad de la institución. Además, las certificaciones correspondientes al cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en los ámbitos en donde se desarrolla la carrera que se presenta acreditación. Estos anexos, del 1 al 6, deben cargarse en la sección de unidad académica de la presentación de Coneo Global. En cambio, los anexos del 7 al 9 van a cargarse en la sección carrera. El anexo 7 tiene que ver con la normativa relacionada específicamente con la carrera. Por ejemplo, en cuanto a la estructura de gestión, en cuanto al plan de estudios y sus modificatorias, en cuanto a normativa de determinadas instancias como la PPS o las tesinas, y en relación a el funcionamiento de las instancias de seguimiento de plan de estudios específica de la carrera que se presenta acreditación. En el anexo 8 deben incluirse los programas analíticos de las actividades curriculares de los planes de estudio vigentes, que deben incluir el detalle incluido o establecido, mejor dicho, en la resolución de estándares. En el anexo 9, finalmente, debe incluirse toda aquella documentación respaldatoria de planes de mejora. El punto número 7, finalmente, tiene que ver con completar la autoevaluación. Una vez completada la información en puntos y fichas y cargados los anexos, la institución podrá comenzar con la guía de autoevaluación.
Tal como se mencionó, la guía de autoevaluación se ajusta a la fase y al ciclo en la cual se encuentra la carrera y consiste en una serie de consignas que interactúan con los diferentes puntos y anexos de la presentación. La autoevaluación es lógicamente posterior porque presupone un análisis y un diagnóstico de la carrera sobre la base de la información previamente cargada.